No te muevas, ya comienza La Marea. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Yo entiendo que la militancia es poder transmitir una idea. Y yo empecé con la idea, militando en el campo a los 20 años, o sea, ya hace más de 6 años, con un problema que encontré en los jóvenes, que se iban mucho del campo a la ciudad en busca de trabajo. Entonces vi ahí que había una brecha que teníamos que cubrir. Y como una persona que vivió hasta los 20 años en el campo, entendí que era una necesidad de los jóvenes. Entonces busqué la forma de poder combinar y poder ayudar en la inserción laboral de esos chicos. Ese fue mi inicio como militante y luego me vine acá a Posadas cuando me recibí de licenciado en Ciencia Política y tuve la oportunidad de empezar a militar dentro de lo que es el Frente Renovador, que nos ha dado la posibilidad a nosotros, a los jóvenes, no ahora sino hace mucho tiempo, de estar en la política y ocupar espacios de decisión. Lo más lindo que me da la política es permitirme conocer a la gente desde otro lugar, conocer la ciudad, conocer mi ciudad, poder charlar con los vecinos, poder dialogar, poder entender y que me abran las puertas de sus casas, que confíen en mí porque puedo ir y hablar de frente con las personas. No creo que la política sea ir y brindar una ayuda, sino que considero que la política es algo más profundo, que la política es el otro y que nosotros tenemos que apuntar a estar ahí, mano a mano, que el político tiene que estar junto con el vecino. Entiendo también que parte de la política y de la militancia también se hace de atrás de un escritorio, pero es fundamental que nosotros estemos permanentemente en terreno charlando y dialogando. Sin duda mi referente político es Carlos Rovira. Y te digo por dos cosas fundamentalmente, por la humildad y porque reconozco en él el liderazgo, pero al mismo tiempo porque es una persona que entiende y se anticipa a las acciones que después se concretan. Entonces son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de anticiparse y tener una visión de futuro que yo creo que hoy es fundamental para el progreso de nuestra provincia. Por ende, él es mi referente político. Y a nivel nacional también tengo mi referente político y es Daniel Scioli. En él también veo una persona con un liderazgo claro, conciso, que tiene las ideas bien fijadas, bien estipuladas y que apuesta a una continuidad a un proyecto nacional y popular y en profundizar las políticas que todavía nos faltan. Sabemos que se ha hecho mucho en este camino, tanto para los jóvenes, para los adultos mayores, y ahora tenemos la oportunidad de abarcar un poco más y tapar las falencias que tenemos y que reconocemos como gobierno. Bueno, creo que la virtud esencial que tiene un político, primero está asociada a saber de dónde viene y hacia dónde va. Tiene que poder tener trazado un futuro, tiene que tener un proyecto y hacer lo necesario para alcanzarlo, siempre dentro de los límites que uno debe tener como persona, dentro de los límites legales, pero sí tener también, y siempre hablo de las ambiciones, no ambiciones personales, pero sí ambiciones colectivas que nos permitan crecer como sociedad. Y para esto veo también que no solo de la parte política, sino que todos tenemos que trabajar en conjunto, apostando siempre a más, a crecer a partir de la capacitación y del desarrollo. Un sueño tiene que ver con la participación de toda la sociedad en las políticas, porque muchas veces pasa que la gente espera que el gobierno actúe de forma unidireccional. Y yo creo que esto tiene que ser un ida y vuelta. Nosotros necesitamos sentarnos, dialogar con la gente y poder, a partir de ese diálogo, conocer las necesidades y también cuáles son sus prioridades.
Entonces entiendo que es fundamental la participación como un eje central de la política. Creo que indudablemente el silencio es súper importante en la política y hay que entender el silencio no como una inacción, sino como una acción. Es decir, estamos en un momento donde el vecino, el ciudadano de Posadas, necesita ser escuchado. Nosotros, desde nuestro espacio político, justamente proponemos esto con el camino del diálogo. Un momento de reflexión donde el silencio es súper importante, porque la persona necesita que nosotros conozcamos sus necesidades, conozcamos lo que necesitan, sus prioridades. Por ende, entiendo al silencio como una acción permanente y que tenemos que fomentar constantemente. A los jóvenes, a mis pares, quiero invitarlos a participar en política, en que se involucren. Es nuestro momento de tomar decisiones, de poder participar. Creo que es fundamental que estemos para escuchar al vecino, para escuchar las opiniones de todos. Este es nuestro momento y creo que el Frente Renovador hace mucho tiempo nos viene brindando esta oportunidad y considero muy importante saber escuchar y aprender de quien tiene experiencia. Y también creo que es fundamental y destaco y te invito a que siempre te capacites, a que apuntes a crecer, porque el poder reside en el pueblo, pero el poder reside en un pueblo capacitado. Ponete cómodo y seguí mirando la marea. La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45.000 millones de dólares. La mitad es deuda privada. ¿Qué es la estatización de la deuda externa privada argentina? Es el traspaso de la deuda privada de empresas hacia las arcas del Estado. Es decir, que el Estado argentino absorbió esa deuda externa obtenida por grupos económicos, por empresas. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto comenzó a gestionarse en el año 81. En pleno gobierno de facto. Y terminó de hacerse la operación en el año 82. Pero esto no aparece en la agenda de los medios masivos de comunicación. No aparece porque benefició a los que estaban más arriba de la pirámide. Y la pregunta es, ¿por qué no aparecen en los medios masivos de comunicación? Porque los medios masivos de comunicación son cómplices, forman parte también de esa estatización de la deuda externa argentina. Hacia fines del año 83 se calcula, se estima que el traspaso de la deuda privada a la deuda pública fue de alrededor de 23.000 millones de dólares. Para esa misma fecha, la deuda externa argentina alcanzaba a 45.000 millones de dólares. Es decir, que más de la mitad de la deuda externa argentina estaba formada por estos pasivos que habían adquirido en el extranjero ciertos grupos económicos, ciertos empresarios. ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuántas empresas se beneficiaron con este subsidio? Así lo llamo yo, con este programa social en la década del 80. ¿Fueron 7 millones de empresas? No. ¿Fueron 700.000 empresas? No. 70.000.
Tampoco. 7.700 empresas, no. Fueron 70 empresas que se beneficiaron con este hermoso subsidio. Y entre esas empresas argentinas hay una que es Sebel. Sebel es una empresa del grupo Macri. ¿Quién era el dueño de Sebel? El padre de Mauricio Macri, don Franco Macri. O sea que el padre de Mauricio pasó parte de esa deuda de esa empresa a las arcas del Estado. Bueno, pero ¿por qué ocurrió esto? Durante la década 90, porque en el Ministerio de Economía estaba sentado el poder económico. ¿Y quién fue el responsable de esto en el año 82? Un ministro de Economía de apellido Cavallo, Domingo Felipe Cavallo. Fue el responsable de esta maniobra financiera, una verdadera estafa al pueblo argentino. Y en muchos casos parte de esos préstamos no llegaron nunca a Argentina, sino que las empresas obtuvieron esos préstamos en el extranjero y no volvió a la Argentina. Quedó en algún banco depositado en algún plazo fijo. Hoy es muy común escuchar en opiniones en los medios masivos de comunicación con respecto a los planes sociales, a los subsidios, mal llamados planes sociales, desde mi punto de vista. Y se opina con mucho desprecio con respecto a estos planes sociales. Y estos programas benefician a los que están en la base de la pirámide. O sea, los beneficios llegan a la base de la pirámide, a los que estaban excluidos del sistema. La conclusión de todo esto es que, como nunca, en el Ministerio de Economía está sentado el poder político. Las decisiones que se toman en el Ministerio de Economía son políticas. Hoy la economía, el poder económico está subordinado al poder político. Durante muchas décadas en el Ministerio de Economía estaba sentado el poder económico. Las decisiones que se tomaban eran un beneficio para el poder económico. Es decir, que lo que se va a decidir ahora en octubre son dos modelos. Un modelo en el cual la decisión es la toma del mercado, que el mercado es el poder económico, y otro modelo donde las decisiones la toma el poder político. Poder político que beneficia a todos. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino, listen. La marea subió, nos tenemos que ir, pero nos encontramos el lunes que viene. Somos